Muy buenos días, profesora Lilia Herrera y compañeros. El día de hoy, el grupo L, conformado por Madeleine Lucero, Elizabeth Quintero y mi persona, Evelyn Rey, tenemos el placer de presentarles el tema Eximentes de responsabilidad civil. ¿Qué son los eximentes de responsabilidad civil? Debemos partir del hecho de que en el derecho existe una figura llamada la responsabilidad, la cual se genera o nace cuando se celebra un acto jurídico, por ejemplo, o cuando simplemente la ley lo impone como una obligación. Cuando se causa un daño también nace la obligación de repararlo, pero hay casos en los que se está exento de responder por algunas causas que en el derecho se denominan eximentes de responsabilidad. De manera de que si la persona, aunque haya causado un daño o perjuicio, se le exime de la responsabilidad en caso de que se le configure alguno de estos elementos que la ley considera como eximentes. Esto consiste en la existencia de una causa extraña, la cual justifica el comportamiento erróneo o la falta de cometer de una persona, llegando así a liberarse de la responsabilidad en materia civil. Los tipos de eximentes. Las causales exonerativas de responsabilidad, como su nombre lo dice, pueden exonerar de responsabilidad al demandado de forma total cuando la fuerza mayor, el hecho del tercero o el hecho de la víctima sean consideradas como las únicas causas y exclusivas de la determinación del daño. Pero también puede demostrarse que probada esa causal exonerativa, su ocurrencia tuvo incidencia en la producción del daño junto con el actuar del demandante a título de concausalidad, evento en el cual la consecuencia no será en principio la exoneración total de la responsabilidad, sino que se estará enfrentando a la reducción en la apreciación del daño, es decir, una reducción de indemnización. La fuerza mayor. Nos referimos a fuerza mayor cuando hablamos de acontecimientos imprevisibles que no derivan de una actividad en cuestión, sino que vienen de un sentido de fuera y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente se tienen. Cuando hablamos de fuerza mayor, tenemos que tener presente tres características, las cuales son el principio de exterioridad, que se le denomina así a las normas en las que es importante la conducta externa del individuo. Esto quiere decir que regula la conducta exterior del hombre. En segundo lugar, la característica de imprevisibilidad, lo que quiere decir que es imprevisible. El evento no tiene un nexo de causalidad que motive a la excesiva onerosidad. La tercera característica es la irresistibilidad, que el hecho es irresistible. Esto significa que el sujeto no tiene la posibilidad de evitar que esto suceda o que sucedan sus consecuencias. Un caso de fuerza mayor sería el siguiente. El señor A tiene un auto el cual decide vender. Un conocido, al enterarse de esto, decide negociar con el señor A para pactar un precio y firman un contrato de compraventa, donde el cual el señor A se compromete a dar el auto en 4 meses y su conocido a pagar el monto por el mismo. Lamentablemente, luego de 2 semanas de establecer esto y a causa de las fuertes lluvias, se produce una inundación en la cual el auto del señor A se ve afectado y se convierte en una pérdida total, por lo que se hace imposible su venta. En este caso existe una causal de fuerza mayor, ya que existen los factores externos imprevisibles e irresistibles, ya que el bien se ve perjudicado y el contrato de compraventa se puede anular. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos sobre un caso fortuito? La jurisprudencia y la doctrina se refieren entonces al caso fortuito como un sinónimo de causa desconocida, la cual si bien puede o no puede ser prevista o imprevisible, en todos los casos la misma es irresistible. Se reputa como consustancial con la actividad que se encuentra en desarrollo, de la cual se causa el daño a lo que le da carácter de interioridad, como lo es el estallido de una llanta de un automóvil, el apresamiento del enemigo y los actos de autoridad, entre otros. Un ejemplo claro de caso fortuito sería el siguiente. Un grupo de jóvenes recién graduados de la universidad y en forma de celebración deciden adquirir un servicio por parte de una empresa reconocida la cual alquila yates por un monto de 3.000 balboas, lo cual incluye el servicio del capitán, la cocina, la seguridad, el servicio, entre otras cosas.
Todo esto para disfrutar durante el fin de semana. Lamentablemente son sorprendidos por una tormenta y en consecuencia el yate se hunde, pero todos logran salir ilesos. Vemos que existe el caso fortuito, ya que si bien la tormenta es algo irresistible, la actividad que ellos realizan no goza de absoluta impresibilidad, por lo que se podía esperar o se podía prever que esto sucediera. Tercero, esta causal de exoneración, el causante directo del daño, es un tercero ajeno a las partes intervenientes en el juicio de responsabilidad. Jurídicamente, solo es tercero alguien extraño por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria. La jurisprudencia contenciosa se consideró en su momento que para que se presente la figura del hecho del tercero como causal de exoneración de responsabilidad, debe ser un hecho exclusivo. El señor Ángel Rojas decide adquirir una propiedad para él y su familia, por lo que contrata una agencia inmobiliaria de la cual tenía una tarjeta de presentación vieja con un número de contacto incluido. El joven que lo atiende ofrece una casa por 500.000 balboas, ubicada en un área céntrica y del agrado de Ángel y su familia. Deciden cerrar el trato y Ángel firma un contrato de compra y venta por el cual es un abono del 50% de lo solicitado para adquirir la casa. Con el paso de los días, Ángel no recibe respuesta por parte del joven que lo atendió, por lo que decide ir a las instalaciones de la agencia para darse cuenta que el joven no trabajaba allí hace más de 8 meses y por consiguiente Ángel había sido estafado. Decide poner una denuncia contra la agencia inmobiliaria ya que considera que los mismos son culpables de lo sucedido. La respuesta a este problema sería que la culpabilidad recae sobre el joven que estafó a Ángel, ya que la empresa no podía controlar el uso indebido de publicidad vieja y no tenía ninguna relación directa o indirecta con lo sucedido. Hecho de la víctima. Esta figura exonerativa parte de que quien ha concurrido con su comportamiento por acción u omisión, con culpa o sin ella, a la producción o agravamiento del daño sufrido, debe asumir las consecuencias de su actuar. La exigencia de un comportamiento culposo para que sea considerado exonerativo se ha venido atenuando durante mucho tiempo. Hay dos factores importantes. Una, que sea con causalidad y la otra sería que existen eventos que son actuados por personas con problemas mentales, problemas que sean psicológicos, menores de edad o quien obra por intimidación o coacción. Ejemplo de hecho de la víctima. El señor A decide estacionar su vehículo Mercedes-Benz junto a un parque en un área en donde está prohibido estacionarse, mientras se daba un partido de béisbol informal entre jóvenes del vecindario. Uno de los chicos que jugaba como bateador accidentalmente rompe el parabrisas del señor A con la pelota de béisbol. La víctima en este caso sería el señor A, ya que él estacionó su auto en un lugar donde estaban jugando béisbol, pero él mismo fue ubicado en un área donde decía prohibido estacionarse. Mi nombre es María Lucero y voy a hablarles sobre la relación entre las eximentes de responsabilidad penal y civil. Los eximentes de responsabilidad criminal o penal no evitan la responsabilidad civil. Cada caso conlleva sus propias responsabilidades civiles. Por ejemplo, en los casos de alteración psíquica e intoxicación plena, se extiende la responsabilidad civil a sus cuidadores o responsables, siempre que haya mediado culpa o negligencia. De acuerdo a la última actualización de este precepto, también debe determinarse la responsabilidad civil directa de los imputables. En el caso de estado de necesidad, también son responsables civiles directos las personas en cuyo favor se evitó el mal. Otro ejemplo que podemos dar es cuando el eximente es el miedo insuperable. Los principales responsables civiles son los que han causado el miedo y quienes hayan ejecutado el hecho. Y en el caso del error invencible, los autores del hecho deberán afrontar su responsabilidad civil. Voy a hablarles sobre la fuerza mayor y el caso fortuito y su papel en la pandemia COVID-19. Eventualmente, como sucedió en Wuhan, China, estimamos que vaya desapareciendo el virus. Sin embargo, los vestigios que va dejando con el pasar de los días en las empresas, negocios y familias afectadas se están tomando irreparables. Consecuentemente, en Panamá en su momento se tomaron medidas sanitarias para así evitar la propagación y contagio del virus, medidas drásticas pero necesarias,
que han dictaminado el cierre de establecimientos comerciales y empresas de personas naturales o jurídicas, así como la restricción de la movilidad de las personas, como los toques de queda y los cercos sanitarios. En su gran mayoría, las empresas afectadas con estas medidas no podrán cumplir con sus obligaciones contractuales y con responsabilidades en torno a su operación, por lo cual seguramente caerán en diversas situaciones de incumplimiento frente a sus contratantes y manifestarán su insolvencia frente a sus acreedores, por lo cual seguramente se verán obligadas a invocar una situación de caso fortuito o de fuerza mayor, dependiendo de su actividad y de la causa que generó la imposibilidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. En ese sentido, nuestra legislación civil ha definido la fuerza mayor en el artículo 34D como la situación producida por hechos del hombre a los cuales no haya sido posible resistir, tales como los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, el apresamiento por parte de enemigos y otros semejantes. En este orden de ideas también podría generarse la figura del caso fortuito, en el evento de la hospitalización de las personas asignadas a cumplir una obligación, al tratarse esto de un hecho de la naturaleza imprevisible que necesariamente ha impedido que el obligado cumpla debidamente con el mandato de deber contractual, lo que encaja perfectamente en las circunstancias excepcionales que pueden eximir a las partes del cumplimiento de dichas obligaciones. Sin perjuicio de la diferenciación que hemos expuesto en este informe, debe quedar claro que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor se refieren a la imposibilidad no imputable al deudor o titular de la obligación de realizar la prestación debida y produciendo el efecto, generalmente, de exonerar al deudor del cumplimiento de su deber, liberándolo de su obligación a pesar de no haber satisfecho el derecho frente al acreedor o frente a quien debía recibir la prestación. Como conclusión, desde el punto de vista de la exoneración de responsabilidad, la prueba de las causales de exoneración, causa extraña, se rige como una de las posibilidades que tiene el demandado para que el daño sufrido por la víctima no le sea imputable y en consecuencia no sea declarado responsable. La diferenciación entre causalidad e imputación permite afirmar claramente que más que romper el nexo de causalidad, las causales de exoneración impiden imputar el daño a quien es demandado, pues el daño pudo haber sido causado por éste desde el punto de vista fáctico, pero llevado por el comportamiento bien de la propia víctima, bien de un evento constitutivo de fuerza mayor o bien por el comportamiento de un tercero ajeno. Las causales exonerativas, como lo vimos, se basan fundamentalmente en los criterios de imprevisibilidad e irresistibilidad, a los que la jurisprudencia le ha dado una importancia realmente significativa, mientras que la doctrina ha empezado desde hace algún tiempo a mostrar desacuerdo sobre la verdadera necesidad de utilizar el criterio de imprevisibilidad. Visto que esta figura de las causales exonerativas es otro de los casos en los que la jurisprudencia es la que ha moldeado los requisitos y características, así como el campo de aplicación, creemos que por la imposibilidad de establecer reglas generales a este respecto, dependiendo de cada caso específico, el juez se irá pronunciando para determinar si es posible o no acudir solamente al criterio de la irresistibilidad como piedra angular de esta figura, o si continúa fundamentado las causales exonerativas en los dos criterios tradicionalmente exigidos. Muchas gracias.